Lo segundo que llama mi atención en relación con las palabras que observamos en Génesis capítulo 6, entre los versículos 6 al 7, tiene que ver con aquello que le causa dolor a nuestro Creador. El texto dice claramente que cuando Dios vio la maldad de los hombres, le dolió en su corazón. Y una vez más, se nos compara, se nos compagina, se nos contrasta de manera muy particular a aquello que Dios siente o el corazón del Señor comparado, como decíamos anteriormente, con el de los hombres. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice lo siguiente: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Pero un versículo más adelante, en Génesis capítulo 6, en el verso 6, se nos contrasta esto mismo con las siguientes palabras: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. No es raro que la perspectiva humana fuese tan superficial cuando lo que había en su corazón era tan perverso y tan malo. Pero tampoco era raro que aquello que le causaba dolor al Creador fuese precisamente lo que más complacía el corazón de los hombres. Sin embargo, déjenme enfatizar en algo que considero sumamente importante en relación con estos versículos, y es el dolor del Creador. La Biblia ciertamente prueba con toda claridad y de manera muy constante que Dios se duele frente al pecado que cometemos los seres humanos. En Efesios capítulo 4 y en el versículo 30, el apóstol Pablo escribió: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. En Salmos, en el capítulo 78 y en el verso 40, se nos agrega lo siguiente: ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y le entristecieron en las soledades? Isaías, en el capítulo 63 y en el versículo 10, nos lo confirma con las siguientes palabras: mas ellos se rebelaron, contristando su Santo Espíritu, por lo cual él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Hermanas y hermanos, el término dolor, usado en este versículo particular del Génesis, es el mismo que muchas veces se traduce para romper, cortar o quebrantar a algo. En otras palabras, nuestro pecado le rompe el corazón al Señor. Nuestro pecado quebranta lo más profundo de su ser. Nuestro pecado quiebra el corazón de Dios en mil pedazos. Y es que Dios se duele frente al atroz pecado que cometemos los hombres. El comentario al texto histórico del Antiguo Testamento lo dice de la siguiente manera: Dios se duele por el atroz pecado del hombre como si éste le atravesara el corazón con una angustia mortal. Además de lo anterior, el comentario bíblico histórico agrega: los terribles pecados del hombre ofenden a Dios y es como si su corazón fuese herido con un dolor extremo. Como podemos verlo a través de todos estos comentaristas, pero sobre todo de la misma palabra del Señor, es que el pecado afecta de una manera terrible, de una manera profunda a nuestro Creador. Muchos comentaristas dicen que Dios no se entristece, ni se arrepiente, ni se abate, ni se alegra, sino que más bien estos son antropomorfismos que utilizan los escritores inspirados para que nosotros, los lectores, podamos entender la naturaleza del Señor. Sin embargo,
A lo largo de la Escritura, vemos continuamente a nuestro Dios mostrándonos de maneras variadas sus diferentes emociones y sentimientos, como la ira, como el enojo, como la tristeza, como su alegría, entre muchos otros. Como sea, a través de todo el texto bíblico, no hay algo que afecte más a nuestro Señor como el pecado del hombre. Y terminemos nuestra lección con las siguientes palabras, que parten de lo que leemos en Génesis capítulo 6, versículo 7. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Lo que vemos finalmente es que Dios cambia su disposición para con el ser humano. El pecado del hombre despierta en el Señor sus emociones y decisiones más negativas y terribles, que hasta aquí, en el libro de Génesis, pocas veces habíamos visto. Irritación, enojo, indisposición, frustración, decepción y cosas semejantes a estas son las que podemos observar en Dios por causa del pecado que cometemos los hombres. Es a través del pecado que identificamos la ira y el enojo del Señor juntamente con su justicia. Y es el pecado lo que finalmente llevará al hombre a su terrible perdición. Así sucedió desde el principio con Adán y Eva cuando desobedecieron a Dios allá en el jardín del Edén. Pero así sucedió un poco más adelante en el caso particular de Caín, un capítulo después, en Génesis capítulo 4. Aquí, en Génesis capítulo 6, vemos nuevamente la misma situación. Otra vez se nos confirma que el pecado del hombre es lo que finalmente causará su ruina, su perdición, su muerte, su condenación eterna. Son algunas cosas muy notables en relación con lo que acabamos de observar. Y es que, aunque el pecado se comete en la tierra, ciertamente afecta allá al Señor en su lugar de residencia. Pero es también muy notable que aunque el pecado es cometido por el ser humano, en este caso particular, afecte a toda su creación, llevándola prácticamente a su destrucción. Pero no solamente el pecado afecta al hombre, el pecado afecta a la creación, sino como lo hemos visto a través de esta lección, afecta incluso a Dios, aunque el hombre lo cometa. Por eso podemos decir, sin temor a equivocarnos, que no hay nada más terrible en todo el universo como el pecado que tú y yo en dado momento cometemos. Nada es tan dramático, pero también nada es tan decisivo para nosotros mismos. Y aunque el pecado sea muy terrible, este también permite otra de las cualidades divinas, la misericordia y el amor de nuestro Creador. Pero esto mismo será materia de estudio o de análisis en nuestra próxima lección. En conclusión, podemos decir que el pecado no solo afecta a aquel que lo comete, sino que de igual o mucho más afecta a nuestro Señor en formas inimaginables. El pecado es lo que lleva a Dios a dolerse, a entristecerse, a frustrarse, a cambiar incluso su resolución para con el hombre. Es nuestro pecado lo que desata el enojo del Señor. Es nuestro pecado lo que desata su ira, su terrible cambio de perspectiva y lo que nos llevará finalmente a la muerte. Necesitamos, por lo tanto, cambiar nuestra perspectiva hacia el pecado. Necesitamos cambiar con ello nuestro corazón para que ese pecado que en dado momento cometamos nos hiera, nos duela y de esa manera podamos evitarlo, podamos señalarlo y podamos reconocer cuán terribles efectos causa no solamente en nosotros, pero también en Dios e incluso en el resto
de la creación. Soy el escudriñador y les agradezco amablemente su atención en la lección del día de hoy. Sin más por el momento, les deseo ricas bendiciones en Cristo el Señor. Hasta pronto, mis hermanos y amigos.